Hola, ¿cómo están? ¿Recuerdan que las semanas anteriores estuvimos trabajando con el cálculo del perímetro de las figuras geométricas? Bueno, esta semana me surgió un inconveniente. Como estamos en aislamiento, se me ocurrió cercar el terreno de mi casa y además sembrar césped en el espacio que me queda de patio. El terreno de mi casa mide 31 metros de largo por 14 metros de ancho. Necesito hacer el cálculo para saber cuántos metros de tapial debo comprar. Para esto vamos a utilizar las fórmulas que estuvimos viendo para el cálculo del perímetro de las figuras. ¿Ustedes recuerdan qué era calcular el perímetro? Para calcular el perímetro teníamos en cuenta la longitud de los lados de la figura. Y con esos datos lo que hacíamos era sumarlos. Particularmente, el terreno de mi casa tiene forma rectangular, por lo tanto tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. ¿Cómo vamos a calcular el perímetro del terreno de mi casa para poder comprar los metros correctos de tapial? Vamos a utilizar primero la fórmula, que era lado, más lado, más lado, más lado. ¿Por qué pongo estos lados en mayúscula y estos en minúscula? Porque estos hacemos referencia a los lados largos y con estos dos hacemos referencia a los lados cortitos. O bien podemos reemplazar esta fórmula por lado por 2 más lado por 2. Ahora, como ustedes ya están trabajando con el lenguaje algebraico, podemos reemplazar estas letras por los valores. Los lados largos miden 31 metros y son 2. Más los lados cortitos que miden 14 metros y también son 2. Ahora vamos a calcular. 31 por 2 es 62. Y 14 por 2 es 28. Sumamos 8 más 2, 10. 2 más 6, 8 y 1 que me llevaba, 9. ¿90 qué? ¿Caramelos? No, son metros. ¿Qué tipo de metros? Metros lineales. Entonces voy a ir del señor que fabrica los tapiales y para poder cercar el terreno de mi casa voy a comprar 90 metros de tapial. Ahora, yo les pregunto, el terreno que me resta para sembrar césped es de 12 metros por 12 metros. ¿Me sirve esta misma fórmula que yo utilicé acá para poder calcular cuánto tengo que comprar de césped? ¿A ustedes qué les parece? Si utilizamos este mismo cálculo, voy a poder sembrar solo en el contorno, porque eso es lo que calculo cuando mido el perímetro. Y yo lo que necesito es cubrir la superficie, es decir, el espacio que está contenido dentro de este cuadrado. Para eso, vamos a utilizar el cuadrado de un número, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces vamos a observar esta parte del pizarrón. Nos vamos a olvidar un ratito de esta parte y vamos a utilizar esta otra parte. Yo no sé si ustedes pueden ver bien, pero de igual manera en las copias que ustedes tienen van a poder observar los mismos gráficos que yo tengo acá. Acá tengo un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro en la carpeta de ustedes, otro cuadrado de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros y un cuadrado más grande de 2 centímetros por 2 centímetros. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo hago para calcular cuánto espacio ocupan estos cuadrados utilizando la potenciación que vimos la semana pasada? ¿Qué característica particular tienen los cuadrados? Los cuadrados tienen la misma longitud en cada lado. En este caso las vamos a identificar como unidades con los cuadritos. Tenemos este primer cuadrado que tiene 1 centímetro por 1 centímetro o 2 cuadritos por 2 cuadritos. Entonces,
para calcular lo que está dentro, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, voy a contar 1, 2, 3, 4, voy a sumar 2 más 2 o puedo utilizar la fórmula del cuadrado y hacer la medida de los lados elevada al cuadrado. En este caso es 1 centímetro por 1 centímetro. Si lo tengo que expresar como una potencia, ¿cómo lo pondré? Estos dos es igual a 1 centímetro cuadrado. ¿Por qué decimos centímetro cuadrado? Porque no solo se repite el número, sino que también se repite la unidad de medida. En este caso, el centímetro. 1 por 1 es 1, centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Vamos a hacer lo mismo con este cuadradito que tenemos acá, que es de 3 cuadritos de largo por 3 cuadritos de ancho o de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Vamos a contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene 3 cuadritos de alto por 3 cuadritos de ancho, o 1,5 centímetros de alto por 1,5 centímetros de ancho. Por lo tanto, ¿cómo vamos a elevar la potencia al cuadrado? En este caso vamos a tomar los cuadritos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea que este cuadrito ocupa 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Recordamos que cuando elevamos un número a cualquier potencia, la consigna es que ese número se multiplica por sí mismo tantas veces como indica el exponente. En este caso el exponente es 2. Así que vamos a multiplicar 3 por 3. 3 por 3 es 9. ¿También son centímetros cuadrados? No, porque yo acá no tomé la unidad medida de centímetros, sino que conté los cuadritos. Vamos con este cuadrado más grande. Vamos a replicar lo mismo que hicimos en estos dos más pequeños. Tengo este cuadrado que tiene 4 cuadritos de lado y 4 cuadritos de ancho. Pero también lo podemos tomar con la medida. Mide 2 centímetros de lado en todos sus lados. Es decir, que mide 2 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho. ¿Cómo vamos a expresar esta medida elevada al cuadrado? Dijimos que mide 2 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho. Vamos a elevar este número que se repite, lo vamos a poner como potencia. Es decir, que vamos a poner que son 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 2 por 2. ¿Recuerdan? Multiplicamos por sí mismo el mismo número tantas veces como nos indica el exponente. En este caso el número es 2, así que hacemos 2 por 2. 2 por 2 es 4. Y también vamos a multiplicar por sí mismo la unidad. Centímetro por centímetro. Como es la misma unidad, es como si también pusiéramos acá centímetro al cuadrado. Así que nos quedan 4 centímetros cuadrados. Bien, muy bien. Ahora que ya sé la fórmula, puedo calcular cuánto es lo que debo comprar para poder sembrar de césped el cuadrado del patio de mi casa que mide 12 metros por 12 metros. ¿Pueden hacer el cálculo? Recuerden que es un cálculo que se transforma en una potencia. Así que es 12 por 12 y eso lo represento con metros cuadrados porque la unidad de medida es la que se repite.